bendiga, Dios les guarde. Les saludamos a nombre de la Asociación de Damas Misioneras Internacional y nuestra presidenta, la pastora Janet Pérez, y a nombre de esta servidora, la misionera Ibelis Quiles, subsecretaria. Nos gozamos en esta semana, amén, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos ha concedido de llevar a cabo durante la semana el programa de Semana Santa para bendición de vuestras vidas, bajo el tema Amor escrito en sangre. Me gustaría darle lectura al libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 6. Así que le invito a que si tiene cerca su Biblia, lea junto a nosotros. Amén. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 6. Dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio, una muerte expiatoria, una muerte llena de sufrimiento, una muerte deshonrosa, una muerte voluntaria, pero sobre todas las cosas una muerte de cruz, que es la mayor expresión de amor. Fue en la cruz donde su amor fue escrito en sangre para toda la humanidad. Fue en la cruz donde Él demostró el amor que te tenía a ti, el amor que me tiene a mí. Amén. Y el amor que tiene sobre toda la humanidad. Así es que en esta hora yo quiero presentar nuestro programa para este día. Amén. Y cada una de las miembros de nuestra directiva que estarán expresando cada una de las palabras que Jesús mencionara en la cruz del Calvario. Y en la primera palabra tendremos a la pastora Sonia Flores. En la segunda palabra tendremos a la misionera Rosita Cuevas. En la tercera palabra tendremos a la misionera Lisandra Negrón. En la cuarta palabra tendremos a la misionera Clara Arroyo. En la quinta palabra tendremos a la misionera Delia Soto. En la sexta palabra tendremos a la misionera Ibelis Quiles. Y en la séptima palabra tendremos a la misionera Celina Colón. Y en la hipnodia estará con nosotros la misionera Mirna Rodríguez y la misionera Nadet. Haciendo entonces nuestra clausura del programa de Viernes Santo, nuestra presidenta internacional, la pastora Janet Pérez. Pero le invitamos a que se quede con nosotros y escuche nuestro programa, que sabemos que ha de ser de bendición a sus vidas. Pero luego regresamos el domingo de resurrección con la misionera Lourdes Molina en el tema de muerte a vida. Esperamos poder compartir contigo esta palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga en este hermoso día.
Comenzamos con la palabra número 1, que es la palabra del perdón. La encontramos en Lucas 23:34. Y lea la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Verdad? Sabemos que todo esto comenzó en el huerto de los olivos. Allí en medio de la noche y en una profunda oración, Jesús pronunció las palabras más entrañables de su corazón en medio de esa lucha, de ese dolor que tenía, ¿verdad? Que él sabía ya: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se entregó a la voluntad del Padre para que el Padre hiciera, ¿verdad?, como él quería. Se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz como una epifanía progresiva, como una manifestación de señorío, como el Mesías Salvador, y como una revelación del corazón amoroso de Dios en el mismo huerto de Getsemaní al decir: yo soy. Jesús manifestó ser el Hijo de Dios. Y cuando Pilato lo presentó ante la muchedumbre amotinada en aquellas palabras, ese hombre que declaró que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella sublime cruz, Pilato había escrito: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en 3 lenguas, entonces más conocidas: hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra Jesús la dirige a su Padre: Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que odian. En Lucas 6:27-35, ahora Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios, como él conocía mejor que nadie: Padre, perdónalos. Jesús tocaba el corazón de Dios al ministerio insondable de la paternidad. Amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre en este momento en el que el hombre es digno de todo castigo. Jesús lo había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace la entrega de su Hijo, motivo insondable de salvación y de misericordia. Jesús, en su agonía en el huerto, se había rendido a la voluntad del Padre. Quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito de misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que a los que lo crucifican no saben lo que están haciendo. Y así en el mismo tiempo se olvidó de él y de su inmenso amor, de su dolor. Pide perdón para todos, para los jueces que lo condenaron, para los soldados que lo crucificaron, para toda la muchedumbre que a gritos pedía su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí en esta agonía, en este combate, en esta forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de un hijo. El Padre ama al Hijo y ante la súplica de éste le dirige a favor de los hombres de quienes se había hecho solidario hasta en el pecado.
en 2 de Corintios 5:21. Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado retorna al misterio eterno de la fidelidad, de su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como es, sino que lo mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada de Jesús, obediente a la muerte y en Él, sí, que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos justificación y redención de nuestros pecados. Efesios 2:4-10. Tenemos alianza eterna más que nunca en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra que nos ha revelado en el corazón de Dios y el Hijo del Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta hora quiero hablarte de la segunda palabra que dijo Cristo allá en la cruz del Calvario, la cual se encuentra en Lucas 23, versículo 43, que dice así: con la comunión del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El justo, vive Jesús, el fiel, el verdadero, el santo de Dios, fue crucificado entre dos malhechores en el monte de la calavera. Aquí está el cumplimiento de la profecía en Isaías 53:12, que dice: vive Jesús, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue constado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La cruz es un castigo inhumano. Allí en aquel monte llamado Calavera estaba Jesús crucificado junto a aquellos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uno de los ladrones comienza a injuriarle: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero inmediatamente es reprendido por el otro malhechor, que le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este malhechor reconoce la grandeza de Jesús y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un marginado, desechado por la sociedad, es quien reconoce a Jesús como el Mesías prometido. A este Jesús le ofrece la esperanza de vida eterna. La vida abundante que Jesús ofrece comienza aquí y comienza ahora. Esta es una buena noticia para toda persona que está alejada de Dios. Puede encontrar vida plena en Jesús. Vemos a un malhechor injuriando a Jesús por su incredulidad y no reconoce su pecado, critica y se burla de Jesús. Y el otro admite su culpa y la inocencia de Jesús y la divinidad de Cristo. Aleluya. Confió en Jesús como su Salvador y suplicó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su fe le abrió el paraíso. Nunca es tarde para reconocer nuestros pecados. Cuando Cristo debe ser reconocido como Salvador y Señor. Esta palabra nos dice que Cristo tiene un reino futuro y que ese reino no es de aquí, sino celestial, porque Él viene. Que hay una segunda venida de Cristo, que hay una resurrección de muertos, que hay esperanza de perdón, que hay vida después de la muerte física, que hay un paraíso, que el reino no es solamente futuro, sino presente, que hay otro lugar además del paraíso, que es el infierno. Jesús es el Señor de la gracia, el Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores. Es la única esperanza del pecador. Él cumple sus promesas. Él es la solución para nosotros en los momentos difíciles, en la desesperación y hasta en la hora de la muerte, y que solo en Jesús podemos confiar. A pesar de que estaba en la mayor agonía, Él tuvo piedad de aquel malhechor. La cruz de Cristo cumplió su propósito aquel día y lo sigue cumpliendo hoy.
y lo seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga en su reino. Una palabra profunda, aleluya, dicha por el Señor en aquella cruz del Calvario. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste en mí, Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, todo lo creaste en mí, Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí, y sobre todo pensaste en mí. Por amor.
Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. San Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Estas palabras las pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba allí colgando en aquel madero después de haber sufrido un cruel castigo, cuando su único crimen fue amar a la humanidad y hacerle bien. Dice la palabra que cuando Jesús mira hacia la multitud, vio que junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. También estaba allí Juan, su discípulo amado. Todos sus otros discípulos estaban escondidos. Dice que cuando Jesús mira hacia la multitud y ve allí al frente a su madre, aquella mujer que durante 33 años había sido por él, lo había amado, lo había cuidado, lo había protegido. Ahora se cumplía aquella palabra que fue profetizada por Simeón cuando decía que todas las cosas que iban a pasar iban a ser para ella como si le traspasaran el alma con una espada. Y ese era justo el sentimiento que ella estaba sintiendo en aquel momento al ver a su hijo colgado en aquel madero. De ver aquellos brazos que tanto la habían abrazado, ahora estaban clavados por aquellos clavos en aquel madero. Aquel rostro que tanto ella había besado y aquel cabello que tanto había acariciado, ahora estaba siendo rodeado por una corona y su cabello lleno de sangre, y ella no podía correr a consolarlo, a pasar su mano sobre su cabello, ni abrazarlo. Una espada estaba atravesando su alma. Y Jesús, que todo lo sabe y que todo lo conoce, sabía que él estaba a punto de ser quitado, pero antes de ser quitado tiene unos minutos y le habla y le dice mujer porque ya dentro de poco iba a dejar de ser Jesús su hijo para ser Jesús su Salvador. Y le dice, mujer, yo me voy, pero no te voy a dejar sola ni desamparada. Voy a ponerte bajo el cuidado de una persona que te va a amar como yo te amé y te va a cuidar como yo te cuidé y se va a encargar de hacer provisión para ti. Y mira a su discípulo amado y le dice, hijo, porque desde ese momento Juan iba a ocupar el lugar de nuestro Señor Jesús en el corazón de aquella madre. Y le dice, hijo, he ahí tu madre. La dejo bajo tu cuidado para que la ames, para que la cuides, para que te encargues de que no le falte nada. Porque es que Jesús fue un excelente hijo. Y aún en ese momento de dolor físico por el cual él estaba atravesando, se acordó de aquella que lo trajo en su vientre y se encargó de dejarla protegida y de hacer provisión para ella. Se cumple el mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús nos dio el ejemplo de honrar a aquella mujer que durante 33 años lo amó y lo cuidó. Madre, hasta ese día, ahora él se convertía en su Salvador. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Amén. Cuarta palabra, Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el momento que el sacrificio de la cruz tomó el significado más crucial, más importante, más decisivo para la humanidad. En esta exclamación de Jesús al Padre, podemos notar, podemos visualizar la naturaleza humana de Él, cuando experimentó el silencio de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Jesús sintió el dolor, sintió la angustia, sintió el quebranto, sintió la soledad. Fue entonces cuando la maldición de nuestros pecados fueron sobre Él. Fue cuando Jesús llevó sobre sí el castigo de la humanidad. Llevó consigo el pecado del mundo. Por cada uno de nosotros, Jesús sintió el silencio de Dios, para que así pudiera efectuarse el propósito de Cristo morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre redentora por amor a usted y a mí. Quienes debían de estar en ese lugar éramos nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, lee, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que hoy por hoy damos gracias a Jesús por dar su vida en aquella cruz para que nosotros alcanzáramos el perdón y la gracia de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dio su vida en rescate por muchos. Aleluya. Pues cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo no fue en vano. Cada gota de sangre tiene nombre. Recuerda, tu salvación fue comprada a precio de sangre. Procura que tu nombre se haya escrito con sangre en el libro de la vida. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de enfrentar dolor, mas yo amo esta cruz, lo murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Por siempre amaré esta cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene mucha atracción, pues en él
algún día en vez de una cruz mi corona Jesús te dará. Dios te bendiga. Continuamos con la quinta palabra que expresó nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. La porción escritural se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, y leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Cristo estaba en agonía, la Escritura nos relata que hubo una expresión humana en Él. Una expresión dentro de su agonía. Y la siguiente fue, tengo sed. Nuestro amado Salvador colgaba de un madero. Nos recuerda con esta expresión que ciertamente como ser humano, como hombre, tuvo sed. Después de haber perdido una enorme cantidad de sangre mientras había sido azotado y luego de que los clavos le traspasaran sus manos y sus pies, nuestro Jesús sintió sed. Isaías 53:4 nos dice de la siguiente manera, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. El versículo siguiente dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los estudiosos dicen que esta muerte de cruz es lenta, agonizante y cruel, porque permite que el cuerpo bote todo líquido. Así que nuestro amado Salvador se derramó hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de agua, por amor a ti, por amor a mí. El salmista dice en el Salmo 22:15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de maligno, horadado mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La boca de nuestro Maestro, su lengua, su garganta, todo necesitando agua, su cuerpo mismo le hace expresar, tengo sed. Recordemos que nuestro amado Salvador fue apresado en el Getsemaní y posiblemente no tomó ningún líquido hasta que expiró. Después de tantas horas de maltrato, de sufrimiento, nuestro Mesías clamó, tengo sed. El Salmo 69 nos dice, versículo 21, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Porque cuando nuestro amado Salvador expresó, tengo sed, un soldado mojó una esponja en una vasija que había con vinagre y le dio a beber vinagre con miel a nuestro amado Jesús, pero no como un acto de favor, sino como una burla. Vemos a Cristo, la fuente de agua que salta para vida eterna, diciendo, tengo sed. Vemos, amado hermano, amado amigo, que la sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca jamás tengamos sed. Cristo, la piedra angular
que es la fuente de agua viva, fue golpeado una vez y para siempre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna. Cuando Cristo murió, lo hizo en lugar tuyo y en lugar mío. Lo hizo en nuestro lugar y fue azotado, fue herido, fue crucificado. Pero ¿sabes qué también hizo Él por nosotros? Llevó el pecado del mundo entero, el pecado tuyo, el pecado mío. Lo llevó sobre su cuerpo. Lo llevó sobre su cuerpo para que hoy tú y yo tengamos redención, para que tengamos acceso al Padre. Él sufrió el castigo que tú y yo debíamos de sufrir. Él llevó en su cuerpo el castigo que debíamos recibir nosotros, la humanidad. Por eso dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, de tu paz, de mi paz. Así que no olvidemos que Jesús, el Hijo de Dios, siendo la fuente de agua, tuvo sed para que los que lo busquemos no tengamos sed jamás. Dios te bendiga y te guarde. Continuamos con la próxima palabra. Sexta palabra, y buscamos en nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es la sexta palabra pronunciada por Jesús hace más de 2000 años, a la hora novena, cuando estaba a punto de entregar su vida por nosotros. Fue allí en el Gólgota o en el Monte Calvario, donde estaban allí 3 cruces. La cruz más elevada estaba en el centro, y no era en aquel lugar donde estaba que había una bandera que se levantaba celebrando unos Juegos Olímpicos de una victoria de algún país que había ganado a otro país. No. Era la cruz de Cristo. Era Jesús en aquella cruz que estaba a punto de entregar su vida por la humanidad. Fue Jesús que como cordero fue llevado al matadero, fue por la vía dolorosa, fue cruel el camino que Jesús tuvo que recorrer, el látigo romano que estuvo golpeándolo por 39 veces. Dice la historia que 13 veces lo golpeó por la parte derecha de su espalda, 13 veces lo golpeó por la parte izquierda y 13 veces lo golpeó en el pecho. Y fue desde esa cruz que Jesús exclamó a gran voz y dijo: consumado es, telastai. Se ha pagado la deuda por el pecado de la humanidad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un grito de victoria, ese grito que significó el fin de los sufrimientos y de la consumación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración de victoria. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue por el pecado de la humanidad. Fue ese sacrificio por la humanidad que había sido completado allí en la cruz del Calvario. Y fue en la cruz del Calvario que Jesús venció a Satanás, el príncipe de las tinieblas. Fue en aquel lugar que Satanás fue derrotado. Fue allí en la cruz del Calvario. Su obra salvífica para la vida
fue consumada por medio del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice Hebreos capítulo 9 y versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Los sacerdotes ofrecen el sacrificio día a día, los mismos sacrificios por el pecado de la humanidad, pero no pueden quitar el pecado del mundo, y por eso continuamente tienen que estar haciendo sacrificio. Pero Cristo ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, el sacrificio por nuestros pecados, y Él se sentó a la diestra de Dios Padre, y Él sacrificó su vida para darnos vida. Él sacrificó su vida para libertarnos del pecado. Él derramó su sangre y nos limpió con su sangre preciosa, y fue en aquel lugar Él que llevó nuestras heridas. Es allí en aquel lugar que Él llevó nuestro dolor. Es allí en aquel lugar donde Él hizo sacrificio en lugar de nosotros. Era nosotros los que teníamos que estar en aquel lugar, mas sin embargo Él dio su vida y consumió la obra redentora de la cual el Padre le había encomendado para cada uno de nosotros. Jesús, el mediador entre Dios y el hombre. Jesús, amor escrito en sangre. Dios te bendiga. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No necesitaba Jesús hacer algo adicional. La hora estaba provista por Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios del universo. Los habitantes de Jerusalén, esas masas comandadas por los ancianos del pueblo, por los principales sacerdotes y los escribas, una gran multitud que con vehemencia le acusaron, le injuriaron, pero ya estaba en marcha el momento de finalizar. La labor encomendada finalizaba. Los que aparentemente eran los guías espirituales de los judíos, una vez más anteponían lo dicho en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos por sus propios intereses. Pero Jesús continuó su viaje difícil con todo el dolor de su cuerpo, alma y espíritu. Hoy entregaba al Padre su espíritu. Con gran voz y poder Jesús vencía en aquella cruz por encima de principados y potestades, como nos dicen Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús les había dicho a sus discípulos en múltiples ocasiones que ese momento iba a llegar. Una multitud ensoberbecida para que lo crucificaran, pero a la distancia, un grupo que lo habían seguido desde Galilea. Los que estaban viendo ese espectáculo no tenían la más remota idea de que aquel hombre era el Cristo, el Mesías prometido. Profetas como Isaías, Oseas y Zacarías y otros profetizaron de su nacimiento, profetizaron de su muerte, de su linaje, y cómo debía ser entregado para ser crucificado a petición de un pueblo que horas antes lo vitoreaban. Solo podían ver al carpintero, al hijo de María. Pero Jesús había vencido, terminaba la labor encomendada por su Padre. Su naturaleza humana sería entregada para darnos redención. Hoy pudiéramos pensar que expirar es solamente morir, pero más allá de la muerte, Jesús estaba diciendo a este mundo: terminé la encomienda que me dio mi Padre, he hecho su voluntad por sobre todo sufrimiento, dolor e injuria, porque la humanidad está siendo redimida, porque ya no tienen excusa, mi muerte les dará vida. Hoy nos vuelve a recordar: encomiendo mi espíritu.
Sí, valió la pena el venir a la tierra a reconciliar la humanidad con Dios. Un viaje de 33 años como hijo de hombre y como hijo de Dios. El mismo infierno pensó que le había vencido, pero se equivocó. El cielo estaba de fiesta y los habitantes del mundo hoy tenemos que decir, Jesús terminó por amor a nosotros. En Lucas 24, versículos 44 al 48, después de su resurrección, Jesús les dice a sus discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de ellos. Gloria a Jesús, Santo Dios. Hoy no podemos seguir mirando desde lejos. Tenemos una encomienda de predicar el Evangelio. En este momento Jesús les habló a sus discípulos y le dijo que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y esa es nuestra labor. No mirar de lejos, no estar de lejos, sino hacer la voluntad del Padre y llevar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación a otros. Hoy no podemos seguir mirando de lejos. Jesús venció, completó la labor encomendada hasta este momento. Así que expiró, terminó, acabó, concluyó y finalizó por nuestra salvación. Jesús sigue declarándole a la humanidad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos gracias al Señor por esta oportunidad hermosa que nos permite de estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra del Señor. Hemos tenido una semana hermosa donde cada una de las presidentas de distrito y de la directiva internacional ha estado compartiendo una palabra del Señor. Hoy estuvimos compartiendo las 7 palabras con el mejor de los deseos de que tu alma y tu vida pueda ser ministrada, con el mejor de los deseos de exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Hoy quizás escuchaste esta palabra y ha ministrado a tu vida y dices, no sé qué hacer. Yo te invito a que allí en tu casa tú levantes tus manos al cielo y clames al Dios del cielo, a Jesucristo, al Salvador, y le digas, Jesús, aquí estoy delante de tu presencia. Quiero aceptarte como mi único y exclusivo Salvador. Si un día le servías y te apartaste, también hoy es la oportunidad de reconciliarte con el Señor, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y que día a día nos invita a volvernos a Él y a reconocer que sin Él nada somos. Pero también quiero decirte que estamos, la Asociación de Damas Misioneras Internacional, dispuestas a orar por tus peticiones. Si tienes alguna petición de salud, si tienes alguna petición por algún familiar, te invitamos a que nos escribas. Puedes hacerlo a través de la página o puedes hacerlo, gloria al nombre del Señor, a través de alguna de mis hermanas de la asociación, a través de Messenger, como tú desees. Estamos haciendo campañas de oraciones y nos estamos uniendo, la Asociación de Damas, en un clamor intenso, aleluya, por la situación de nuestro país y la situación del mundo entero. Sabes, nosotros estamos sirviendo a Dios, como dice nuestro lema, en todo tiempo. Y en este tiempo, más que nunca entendemos que hay gente que está esperando por un pueblo que sigue intercediendo y orando y que esté dispuesto a clamar los unos por los otros. Y así estamos clamando, gloria al nombre del Señor.
Hoy más que nunca seguimos sirviendo a Dios en todo tiempo. Es un tiempo difícil, claro que sí. Es un tiempo, aleluya, donde muchas vidas agonizan, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Hay gente que están en depresiones, hay gente que están llorando, desesperada. Hay gente que cuando cae la noche y están solos en sus hogares están sufriendo. Pero queremos decirte en esta hora que tenemos una palabra, aleluya, que Dios quiere para tu vida, para fortalecerte, que queremos orar por ti, que queremos clamar por ti, para que puedas, aleluya, recibir al Señor y ser fortalecido. Así que te invitamos que si esta palabra te ha ministrado, escríbenos en confianza, aleluya, y podremos orar por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor siempre.